Un placer. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo andan? Muy Bien. ¿Cómo andás? Santiago Cunio, nuevamente acá. ¿Cómo andás, Año nuevo, vida Santiago? nueva. Yo soy de los tuyos, mirá. Muy linda gorra malvinera. Justo ahí la corriste. Me encanta. Muy Te linda. voy a mandar alguna para que sorteen. Dale. Esa. Sí, sí, sí. ¿Cómo viste hoy la marcha que vimos? Estuve ahí, había que estar. Así que fuimos partícipes, no observadores, y bueno, lamentablemente con ausencia de muchos que tenían que estar y no estuvieron. Y la alegría de ver mucha juventud y la presencia masiva del sector de las mujeres, que eran amplia mayoría. Bien. Nosotros fuimos también, Sí. estuvimos. Sí. Fue distinto al otro día. Sí. Es verdad que había menos gente, pero fue rara toda la Sí, secuencia. uno pensaría que por todo este, digamos, build-up que hicieron en estos días, toda esta gran anticipación que venían haciendo del gran operativo, que iban a cortar no sé cuánto, que estaban con el helicóptero dando vueltas por la zona del Congreso, uno pensaría que iba a estar picante, pero en realidad hubo una calma tensa, que bueno, por suerte El no gobierno, pasó. chicos, decidió abortar la maniobra de Patricia Bullrich y hoy se desarrolló un sistema no es de seguridad, sino de represión, para garantizar la sesión en el Congreso que ellos necesitaban, con una metodología más apropiada para que no existiera el contacto entre fuerzas de seguridad y público manifestante. Con lo cual, el corralito que hicieron alrededor del Congreso, la zona de seguridad, los anillos de seguridad, hicieron que no hubiera contacto. Al no existir contacto físico, se evitó la confrontación entre público y fuerzas de seguridad. Si hubieran hecho esto el miércoles anterior, tampoco hubiera existido un compañero que está luchando por su vida, una jubilada brutalmente golpeada, ni los gases ni las balas de goma. El miércoles pasado, Patricia Bullrich impuso al gobierno su caracterización de lo que debía ser la brutalidad, el salvajismo y la amenaza social de un gobierno que se quedó sin política. Sí, tuvo carta libre el miércoles pasado. No tuvo carta libre. Hay una interna en el gobierno donde obviamente perdió esa pulseada porque hoy actuaron exactamente al revés. Y la sacaron de los medios y apareció Caputo hablando de economía y del Fondo Monetario. Hizo un desastre también. Claro. Pero Pero, después digamos, vamos- el gobierno se hablar. corrió El tema, del balazo de mortero a nuestro compañero fotógrafo y trataron de volver a la política, trataron de instalar hoy la sesión para tener un triunfo en el Congreso con la votación y un mecanismo en el cual hoy no hubiera incidentes, con lo cual ellos intentan recomponer el desastre que hicieron, pero el desastre ya está hecho. Ya tienen, lamentablemente, una jubilada muerta que golpearon hace 2 semanas y murió en la transición de estos días que pasaron. Tenemos a nuestro compañero muy grave, luchando por su vida. La represión ya existió y eso es algo que a De la Rúa le costó 2 años y perder la elección intermedia. Antes que De la Rúa tirara una sola bala de goma o tuviera un solo muerto, se había producido el corralito, se había producido el desastre económico financiero y después vino la represión, los muertos y el abuso de poder y el abuso de las fuerzas de seguridad en materia de represión. Este gobierno ya gastó esa carta, ya está, ya reprimieron, ya mataron, ya lo hicieron, y ahora se les viene la debacle económica. O sea, van a llegar a la crisis económica ya teniendo anticipadamente la crisis política terminada. O sea, llegan sin crédito, llegan sin cartas, jugaron hasta el delirio de anunciar un posible estado de sitio. O sea, Honesto, Que por el otro día. momentos se sintió como un estado de sitio no declarado, y por esto lo menos. Ah, a que ver. decían en el... muchachos, en la parada no, de tren. ustedes son muy chicos, pero todo sitio es otra cosa. Y aparte los compañeros tienen que aprender a decir anda la concha de tu madre cuando te piden el documento. O sea, esto es, ¿me das el documento? Sí, cómo no, es la concha Claro. de tu madre. te doy el El documento. famoso, O sea, ¿vas a la marcha? ¿A qué marcha? pero, a ver, la realidad es que este estado policial delirante, de una Gestapo que te detiene y te dice, no, dame el documento, ¿a dónde vas? Y a vos qué carajo te importa, ¿no? O sea, abrime el baúl, te abro la chota, tráeme la orden del fiscal, pelotudo, si querés que te abra el baúl. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que educar a los militantes y a la gente que se manifiesta de cuáles son sus derechos. O sea, el problema es que la Argentina no educó en los derechos a la sociedad porque se daban por sobreentendidos. O sea, se daba por conceptualizado que en la Argentina había un pacto democrático, entonces no hacía falta decirle a alguien, mirá, no te van a parar y pedir el documento, pero ahora sí, ahora hay un estado policial de un gobierno que ejerce una dictadura bananera, que está dispuesto a matar, reprimir, porque se quedaron sin política en 1 año y 2 meses. Cuando vos pasás al ejercicio de la violencia, que es la política por otros medios, es porque agotaste la política. Ya no tenés diálogo, no tenés consensos, no tenés ninguna posibilidad de puentes, entonces pasás a la represión. El gobierno ya está en esa etapa y lleva 1 año y 2 meses. Con lo cual, esto que sacaron hoy, ustedes no sé si lo recordarán porque son chicos, pero lo que se votó hoy en el Congreso es lo mismo que De la Rúa mandó a votar con Cavallo, que se llamó Ley de Intangibilidad de los Depósitos.
De la Rúa quería con Cavallo asegurarle a los ahorristas y al mercado, que ya reaccionaba con el valor financiero del dólar, que nadie les iba a tocar los ahorros cuando todos sabían que los iban a tocar. Entonces mandaron una ley que de título se llamaba Ley de Intangibilidad de los Depósitos. A los 2 meses te chorearon los depósitos. Bueno, hoy se hizo votar un acuerdo con el fondo, que el mercado no cree en ese acuerdo, por eso el dólar llegó a 1.300 hoy y va a seguir volando, porque se puede bajar un día si seguís quemando reservas. Llevan gastado 1.200 millones en 10 días. Además, Perdón, 1.200 millones para pisar el dólar y mandaron 9 millones de dólares a Bahía Blanca para la reconstrucción de toda la región de la quinta sección. O sea, el pueblo bonaerense para ellos vale 9 millones de dólares y la City 1.200 millones de dólares. Entonces, el pacto social está roto. Imagínense que en Bahía Blanca, ciudad gorila si la hay, donde la masonería tiene un templo gigantesco en la base naval, ganaron por paliza. Bueno, ahora el gobierno le dijo a esa gente que los votó, me cago en tu casa, en tu hijo, en tus recuerdos, en tu historia, en tu vida, en tu futuro, y si querés plata, saca un crédito. Y el tipo te dice, tengo 2 metros de agua en mi casa, ¿qué crédito? Quiero el Estado presente, que venga y me acompañe. Ah, no, arreglate con Kicillof, anda a pedirle a Kicillof. Bueno, Kicillof hace lo que puede, pero le queda claro al que votó este gobierno que cuando el agua se le metió en la casa 2 metros en el comedor, el gobierno que votó lo abandonó. Empieza a romperse, a resquebrajarse la idea de que el mercado te iba a solucionar tu vida. Bueno, viste que cuando te inundas el mercado no te soluciona tu vida. Viste que el mercado no viene y te dice, ah, no, ahora te vamos a pagar la reconstrucción de tu casa. No, no lo hace el mercado. Eso lo hace el Estado, lo hace la sociedad en su conjunto, la ética de la solidaridad. Bueno, eso empieza a resquebrajarse. Sin política, resquebrajándose su relación con sus votantes, con una crisis económica financiera que va a explotar en lo inmediato porque el fondo le exige una devaluación, le pidieron el dólar a 1.400 unificando todos los dólares y que deje flotar el blue. O sea, la situación de lo que lo votaron, que creyeron que este idiota que no tiene la menor idea de sumar y restar con la mano, ni con los dedos, ni con chapita de Coca-Cola, iba a traerle soluciones económicas a la Argentina. Bueno, empiecen a extrañar a Sergio Massa, empiecen a pedirle al peronismo que venga a arreglar este quilombo, ya lo hacemos. porque lo que tienen ahora es esta triste realidad. Está en camino al 89 más el 2001, la suma de todos los males, la tormenta perfecta. Eso es lo que viene para este gobierno. Lo que sacaron hoy del Congreso es la ley de intangibilidad de los depósitos. Este es el anuncio del final. Desesperadamente, un Milei que decía que pedirle plata al fondo era traicionar a los argentinos. Bueno, ¿Por qué ese cambio? Vos que lo conociste ya en esa época, ¿qué lo compran el chabón? Milei es un esquizofrénico enfermo mental como de caracterización clínica. O sea, esto es el diagnóstico clínico, este es un enfermo mental, no es una ofensa, no lo estoy ofendiendo. Estás describiendo. Como enfermo mental tendría que estar tratándose con psiquiatras, psicólogos y profesionales que lo orienten en la vida y mejorarle su calidad de vida y no permitirle, Y no dirigiendo el futuro de los argentinos. ya, ni siquiera el propio, porque no lo puede hacer. Con lo cual, la realidad es que este chico que tendría que estar en el borde siendo tratado está en la casa de gobierno. Bueno, en este contexto los que realmente administran el poder, que no es él, están saqueando la Argentina. Por eso yo digo que no soy oposición de este gobierno, yo soy enemigo de este gobierno. Uno puede ser opositor del Partido Obrero si es gobierno mañana y la gente lo vota. Puedo ser oposición de algún partido provincial que gane una elección, puedo ser opositor de cualquier partido de la democracia. Este gobierno es un gobierno de ocupación, esto no es un gobierno de la democracia, y lo demuestran en la metodología de gobierno a través del decreto y no de la ley y el consenso en el Congreso, del veto indiscriminado, de la voluntad consensuada por los legisladores, por decretos que violan la norma y nombran jueces de la Corte. Bueno, todo eso demuestra su vocación de dictadura y cuando ya se ejerce la represión salvaje y criminal, termina de consolidarse que lo son. Porque cuando vos querés defender los actos anticonstitucionales a balazos, te fuiste de la democracia. Con lo cual, si vos te vas de la democracia, mi obligación no es ser opositor de Hitler, es combatirlo. Claro, yo te quería preguntar a vos, ¿los mercados qué opinan de todo este quilombo? Porque yo no veo que, digamos, tener el Congreso vallado una vez por semana, no sé, todos los palos, que hay, lo del fotógrafo, el compañero fotógrafo que le pegaron un lacrimogenazo en la cara. Yo veo eso, no me dan ganas de invertir en la Argentina. ¿Vos qué opinás que dicen los mercados? Mirá, lo primero hay que definir qué es el mercado. No, digamos, la Porque gran burguesía. Los inversores, Juan Carlos Mercado. o sea, los Claro. inversores, y más a nivel internacional, tienen un mapa en el cual la Argentina no está. La Argentina no está en el mapa de inversiones internacionales, no figurás, no estás. Te diría que los grandes inversores están esperando la paz en Ucrania para quedarse con la reconstrucción de Ucrania. Eso es un sector de inversión.
Para que el argentino promedio boludo entienda, Ucrania produce igual o más que nosotros de producción agropecuaria. Son el granero de Europa. Obviamente, con estos 3 años de conflicto, dejaron de abastecer, los commodities se regularon de alguna manera por escasez y abundancia. Ahora, la rendición de Kiev y el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia y la vuelta de, digamos, una armonía en Ucrania, este pedazo para vos, este pedazo para nosotros, llama a los inversores internacionales a la reconstrucción de un país que está en el corazón de Europa Occidental y es un productor masivo de recursos que tiene producción agropecuaria, tierras para las tierras raras de las que habla Trump, que son fundamentalmente estratégicas para la consolidación de un modelo estratégico energético de Estados Unidos, que son las grandes baterías o UPS gigantescos para ciudades, que son reservas energéticas, gigantescas baterías, digamos, y esa tierra es la que permite ese modelo de acumulación de baterías. Bueno, Ucrania va a recibir cientos de miles de millones de dólares de inversión en todo tipo. Estructura eléctrica destruida, autopistas, sectores urbanos, ciudades enteras, todo eso va a ir a Ucrania, corazón de la Europa Occidental, entre un acuerdo entre Occidente y la Europa del Este. Nosotros, en esa aspiración de decirle, ¿no pueden traer algo para acá? Te van a decir que no, ¿para qué? O sea, claro, tenemos un negocio cerca, muy rentable, que va a llevar entre 10 o 15 años de desarrollo. ¿Para qué vamos a ir en la Argentina? ¿Qué nos garantiza la Argentina? ¿Qué nos da la Argentina? Ese discurso absurdo que nos enseñaban de chicos, que era tenemos los 4 climas, tenemos todos los minerales, somos los campeones del mundo, bueno. La realidad es que, salvo los sectores que están en decadencia, ninguno mira estratégicamente la Argentina, porque estamos en el modelo de la decadencia. En este momento, si nosotros estuviéramos en los BRICS, como correspondería desde el 2 de enero del 2024, sí, gestión que fue Sergio Massa, ministro de Economía, firma el acuerdo con los BRICS, y hubiéramos ingresado a los BRICS, hoy seríamos parte de una sociedad política, económica, financiera con Brasil, el país más grande de América Latina en términos de lo que es la cuantificación de su modelo económico, que es sexto en el mundo. Estaríamos incluidos en el desarrollo estratégico de la mitad del mundo en materia de población, que son los BRICS, y el 52% de la actividad económica, que son los BRICS. Entonces, vos tendrías una Argentina geopolíticamente ubicada en un sector en desarrollo, que te necesita, del cual serías socio estratégico, al cual le podés aportar. Nos complementamos. Ahora, ¿no? Ser patio trasero de la política norte-sur del Plan para las Américas y de América para los americanos, ¿no? O sea, la verdad es que no tiene ningún beneficio para Argentina. Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos implica que nosotros no le podemos vender nada y les tenemos que comprar todo, hasta los pasajes a Disney. Porque nosotros no tenemos nada para complementar la economía americana. Nosotros no le vamos a vender trigo, porque son productores de trigo y lo subsidian. No le vas a vender producción energética, porque ellos acaban de descubrir la reserva de litio más grande del mundo y tienen producción energética por 300 años anticipada a la Argentina. O sea que los grandes commodities argentinos no se los puede vender a Estados Unidos. Es la discusión que daba Pinedo hace 100 años, cuando quería... Claro. Ser patio trasero de Estados Unidos es para un sector de una burguesía gorila y absolutamente conservadora del 1,5% de la población argentina. Claro, justamente si hay algo que podemos encontrar en común discursivamente o en el ámbito ideológico, es que la burguesía argentina se caracteriza por su vocación de ser una manga de hijos de remil puta. Sí, es hereditario eso. Claro, tal cual. Sí, estos son los nietos de los hijos de puta. Sí, tal cual. Sí, yo ahí veo en el chat que dice un comunista preguntando por los mercados. Es que te aclaro, él es comunista. Yo soy marxista-leninista de la línea Deng Xiaoping. Nosotros somos peronistas. Un comunista preguntando por los mercados. Yo tengo 20 años. A los 21 te haces peronista. Aguantá que ya llegué. Ya no paran de romperme la bola todo. A los 21 te haces. Hay un solo país en el mundo que sigue usando la hoz y el martillo en su escudo y en sus insignias patrióticas, que está en Europa del Este. Bielorrusia. No, Bielorrusia no lo tiene. Transnistria, ¿no? Y después no hay más nadie. Igual Bielorrusia también. No, Bielorrusia no. Bielorrusia hoy tiene un modelo más tipo ruso. Bielorrusia tiene la chino, foto. Te diría más chino. Igual yo soy pro chino. Sí, yo soy recontra. Justamente preguntando por los mercados, porque bueno, yo al principio del programa dije la Argentina tiene necesidades históricas y tiene necesidades nacionales. No está mal buscar el desarrollo por vía de los mercados. China lo hizo y ahora están a 5 minutos de ser la primera potencia mundial. Son la primera potencia mundial económica. Podríamos, sí, ya prácticamente ganaron la Guerra Fría 2.0. Eso a ver. Veremos. No está mal hablar de los mercados. China no
no ganó la guerra de los mercados porque tiene todos los medios de producción en manos del Estado. China lo que tiene es una economía híbrida, envidiable, que resolvió cómo ser comunista con inversiones privadas mixtas estatales. Las cooperativas, los sistemas híbridos de sociedad, pero todos los sistemas de producción están en manos del Estado. El Estado tiene control absoluto. Claro, a Con la lo cual, larga lo que hacen es que te ponen delegados del partido en la junta directiva de la En todos lados. empresa. la empresa no es privada, la empresa Te es mixta. ponen, el Estado siempre es el accionista mayoritario, que es una forma de controlar la economía, pero tienen, obviamente, que responden a la lógica del mercado, ¿no? Y yo siento que... No, eso es incorrecto, no responden a ninguna lógica del mercado. Por- Porque ellos no están planificando sobre la base de la cotización de una empresa en el mercado para ver su desarrollo. El Estado invierte estratégicamente en las Claro, empresas, sí, por tengan eso o te no digo que cotización de siempre es bolsa. el- O sea, siempre es el- el Estado dice, esto es estratégico y lo tenemos que desarrollar, y si esto no cotiza en la bolsa no importa nada. O sea, esto hace falta para China, China necesita producir acero, necesita producir huevos. Lo que el Estado chino resuelve como modelo productivo no se mueve por las reglas del mercado, porque no es oferta o demanda, es necesidad estratégica. O sea, esto necesito que se produzca, esto necesito que se exporte, generan obviamente políticas de dumping. Te dicen, vos fabricás Claro. sifones, yo fabrico sifones, subsidiemos los sifones hasta que se funda. Además están en la bolsa, todo. Bueno, toda esta historia empezó cuando Estados Unidos creyó que China era el patio trasero para contaminar y trabajar por $1.50. Los chinos se bancaron muchos años de explotación y Y de... vencer a los rusos, de paso. ¿Eh? También. Ella Y de paso, claro. vencer a los Sí, rusos. la política exterior de Mao fue... Kissinger. A ver, hoy... Para China fue una gran jugada esa. Para China fue muy bien, Para pero... China fue- Pero, a Fue ver, negociación para China. La- Yo creo que China imagínate no si, esperaba, vos le yo creo mandás, si vos le mandás a fabricar los carburadores, los V8, que son el sueño americano a los chinos, y los chinos después te venden el auto completo. Claro. O sea, terminás perdiendo la industria automotriz, que la perdieron, terminás dejando millones de americanos en la calle, que les pasó, tienen. y los chinos terminan diciéndote, la próxima te corto el barco y no tenés ni papel higiénico, porque el papel higiénico de Estados Unidos viene de China. Entonces, la realidad es que la batalla comercial está ganada. De todas maneras, nosotros no somos ni por las tapas empatibles a la cultura china. Tenemos No. distancias Diferencia. abismales. Hay unas cuestiones materiales Sí, propias de la materiales Argentina, y culturales, culturales, de sí. cómo se estructura la familia. Igual y la todo. Constitución del 49 preveía el 50-50 que China ejerce en la inversión económica entre Estado y privado. Eso es algo que yo siento que mi viejo militaba mucho, el tema de volver a la Constitución del 49. Yo siento que no se habla de la Constitución del 49. No. No sé. ¿Cuántos chicos de 20 años creen que saben lo que es la Constitución del 49? No, No, nadie. Son todos liberales. Sí, claro. En la Facultad de Derecho No, se yo no niega. sé, porque estaba la No, plaza no, estaba no, llena no de liberales jóvenes. libertarios, liberales. O sea, liberales en el sentido. A ver, Quinta columna. Claro. a ver, que circunstancialmente algún boludo crea que la inteligencia artificial pertenece al capitalismo occidental, anglófilo y masón es una pelotudez. Los chinos lo tienen a full. Vos en China ya no pagás con dinero, ni siquiera pagás con Mercado Pago. Vos en China pagás hasta Con la cara. sí, con el registro facial. O sea, para todos los boludos que no conocen el mundo y creen que el mundo empieza y termina en Walt Disney, China está 50 años adelante. Vos vas a un almacén, no te atiende nadie, te autoservís y pagás con tu jeta. Con lo cual, imagínate si estarán adelantados en esto. Esto que salió de, no me sale el nombre, de DeepSeek, creo que era la DeepSeek, guía nueva, sí. es algo parecido, me parece, a lo que le pasó a Gorbachev cuando fue a San Francisco y vio dónde estaban los estadounidenses, estaban 40 años adelante. Hoy a los estadounidenses les pasa lo mismo. Claro. Lo que pasa es que los estadounidenses no van a China, no conocen el despliegue tecnológico, urbanístico chino, no tienen la menor idea. Ellos creen que los chinos andan con el gorrito en pirámide levantando arroz. No tienen idea porque son muy brutos los yanquis, son muy incultos, tienen muy poca formación desde el punto de vista histórico y de la Cívico geopolítica. también. Entonces, Exacto. ignoran absolutamente el nivel de desarrollo chino, no tienen idea. Desconocen lo que es Rusia, no tienen la menor idea, creen que Rusia sigue siendo un lugar de edificios grises de la época de Stalin, no tienen la menor idea de lo que es Rusia, ni del supracapitalismo ruso. O sea, vos a las 12:30, 1 de la mañana vas a un shopping en Moscú. O sea, no tienen idea de cómo está viviendo el otro pedazo del mundo. Cuando Estados Unidos se propuso con el anciano, con acompañante terapéutico de Biden, lanzar una operación de castigo económico a Moscú, lo transformaron en la cuarta potencia económica del mundo en 3 años. Porque Moscú aprovechó y dijo, bueno, acá dólares nunca más, rublos o oro. ¿Quieren gas? Rublos o oro. ¿Quieren petróleo? Rublos o oro. ¿Quieren También alguna electricidad? que otra cripto para reemplazar el sistema SWIFT, XRP.
También fueron los BRICS fueron los primeros que se saltaron al barco de XRP o de esas criptos alternativas para justamente solventar el problema de la falta del SWIFT, ¿no? Del sistema SWIFT. Armar el sistema propio. Es que igual Claro, también hay un muchísimo más problema rápido. que empezó a pasar, que los países, a ver, vos sos China, vos sos Irán, vos sos cualquier país que ves que Estados Unidos agarra y le congela las reservas en dólares a Rusia. Yo lo primero que hago, si tengo reservas, nosotros no lo hacemos porque no tenemos, pero si tengo reservas, lo primero que hago es digo, esto en dólares nunca más. A ver, el fondo de inversiones ruso era en O lo dólares. empiezo a despejar. El fondo de inversiones ruso era en dólares. Y hace varios años atrás, antes del conflicto de Ucrania, la operación especial militar, ya habían dado la orden de deshacerse hasta del último dólar. Putin había dicho que no quede un dólar. Las reservas de oro son cuantiosas las que juntaron estos 3 años. Sí, sí, sí. Turquía, que es parte de la OTAN, pero a su vez tiene el control de ingreso y egreso de la navegación, terminó siendo el intermediario para venderles el gas y el petróleo ruso a la Europa occidental, que ya no lo recibía por los gasoductos nuevos que no se estrenaron, Pero que cobra iban a más caro. Alemania. Entonces, vos decís, pero ¿cómo puede ser que un miembro de la OTAN sea el intermediario de Putin en el medio de un conflicto con la OTAN? Y el presidente de Turquía te dice, yo soy turco. O sea, está bien, ustedes tendrán 1000 quilombos, pero a nosotros la intermediación esta nos deja cientos de miles de millones de dólares que no teníamos hasta ayer. Y geopolíticamente queremos paz. Entonces, llévense los barcos de la OTAN de acá, déjense de joder, vengan a buscar petróleo, gas, nosotros cobramos la comisión y Putin se los vende a través nuestro. Toda esta tercerización hizo multimillonario el gobierno de Putin. Ahora están en la etapa donde Estados Unidos le dice a Europa, se terminó la guerra, ya está, listo, se rinden, le dijeron, el maltrato a Zelensky, humillante y manifiestamente degradante, que le dio Trump en la Casa Blanca, demuestra que Soltaron la mano. se terminó. Y esto es un triunfo aplastante de la Euroasia. Sí. En la historia hay momentos en que Lenin decía que hay momentos en los cuales no pasa una mierda y hay semanas en las que pasan el equivalente a 10 años. Yo creo que ¿cuándo fue? 22 de febrero. Fue el gran batacazo de Eurasia. No, y perdón, fue un error. Te habla de la decadencia de las élites estadounidenses también. No, Estaban obvio. pensando los yanquis cuando se mandaron... Está en Perdón, crisis. y los europeos en seguir porque los yanquis Sí, tienen que no, los defenderse. europeos, Los yo europeos entiendo. no Los producen europeos nada. están cogidísimos, sí. Perdón, Yo le- los europeos no producen nada. Lo único que los hacía competitivos era el gas barato de Rusia. Le sacás esa variable. Los se cayó. únicos que producen son los alemanes. Como tal, se cayó como un piano. Yo quiero, Claro, que sí. ustedes sepan que los chicos creen que Elon Musk es el paradigma del rico norteamericano y occidental anglófilo. En China hay 47 millones de ricos muy ricos, pero inmensamente ricos. O sea, el total de la población argentina en China son multimillonarios. Sí. 47 millones de multimillonarios. Incontables sus fortunas personales. Empresarios socios del Estado chino. Como corresponde. ¿Eh? Ahora, son 47 millones de multimillonarios. No son 1, 2, 3, no es Elon Musk 1, Claro. son 47 millones. Sobre 1.200 millones. Entonces, la realidad es que la Argentina tiene una visión de perdiz, tiene vuelo bajo, no está interpretando la realidad. El acierto de haber ido a los BRICS en el final del gobierno anterior, dilapidado por estos imbéciles traidores a la patria, es imperdonable, porque no perdimos este año y 2 meses, y hasta que caiga este gobierno y volvamos a la senda de la normalidad. Perdimos tal vez una década entera para estar donde tenemos que estar, donde deberíamos estar. La Argentina está en franca decadencia. Entonces necesitamos despertar, muchachos, y despertar es entender el mundo. Perón decía que la única política importante es la política internacional. Si no entendés el contexto geopolítico, no puedes hacer política local. No puedes entender qué está pasando acá. Esta no es una discusión con un grupo de imberbes culo sucio que no tienen la más puta idea de nada, que plantean a la sociedad una confrontación que se soluciona con un cachetazo. O sea, termina rápido la discusión. El tema es qué hacemos con la Argentina. Es el día después. Acá ya hay que plantear que este gobierno se terminó. Ahora hay que ocuparnos de ver cómo vamos a hacer el día después de la caída de este gobierno, que es inevitable. Y esto no es en términos de por qué queremos que caiga, por qué quieres, Cuño, que se vayan ayer, hoy, por qué trabajas para echarlo, por qué pedís el juicio político. Primero porque este gobierno no es un gobierno democrático, no conviven las instituciones de la democracia, no tiene pluralidad, ejerce una dictadura, un ejercicio despótico del uso delirante del decreto.
porque alguien que nombra un miembro de la Corte por decreto es un enfermo mental. O sea, solo un delirante enfermo puede firmar un decreto para nombrar un miembro de la Corte y solo 3 degenerados, peores que el que lo nombra, le pueden tomar juramento a un delirante que viene a jurar por un decreto del enfermo mental que lo firmó. Entonces, en este esquema, toda la institucionalidad está rota. Cuando vos sacás una ley por consenso del Congreso, consenso, ni siquiera mayorías, y ese consenso es vetado por un delirante que se autopercibe monarca y no presidente, y entonces ejerce el veto y después va a las cámaras donde te gobiernan con minorías, porque como necesitas mayorías especiales, con minorías te gobiernan. Lo que no logran en las votaciones para las leyes, lo imponen por el sentido inverso cuando vos no conseguís la mayoría especial, con lo cual termina gobernando la minoría de la Cámara de Diputados y Senadores. Esto es una trampa del modelo republicano que hay que corregir, hay que ir a la reforma de la Constitución, así es invivible. No se puede vivir diciendo que es institucional lo inconstitucional. No se puede vivir en un sistema donde las mayorías políticas que constituyen el Parlamento, aún por unanimidad, son violadas por la propia Constitución que le permite al gobierno vetar, y después no te permite en el Congreso derogar el veto porque necesitas mayorías especiales y como no las alcanzás, la minoría termina imponiendo el veto de la ley, que salió por mayoría o por unanimidad. Claro. Tenés un legislador que te dice, quiero que se investigue al presidente, y después vota contra su propio proyecto presentado. Hoy Pichetto votó con el gobierno, Jaldo y Yarlora. Bueno, muchachos, a ver, revisemos para adentro. El enemigo está de frente, pero nos tenemos que cuidar la espalda, ¿eh? Porque el problema somos nosotros. Si nosotros convocamos a la unidad de todo el campo nacional, este gobierno no dura un día. Si vamos todos juntos, este gobierno no dura un día. Este gobierno trabaja para intervenirle la provincia a Axel. O sea, se levanta a la mañana y dice, vamos a intervenir a Kicillof. Y te lo dicen descarada y delirantemente, te dicen, vamos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los vamos a intervenir. La provincia es un río de sangre, dice el delirante. Y entonces vos decís, muchachos, ¿alguien vio las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la borracha drogadicta de Patricia Bullrich? Dice que las 4 provincias más expuestas al delito son la ciudad de Buenos Aires primero, Córdoba y Mendoza. La provincia de Buenos Aires está 8ª en el rating de delitos hecho por la propia borracha drogadicta de Patricia Bullrich. Entonces, todos los argumentos son falaces, todas las intenciones son antidemocráticas, y por eso no se puede seguir tolerando esta actitud delirante que está reñida con todos los usos y costumbres de la democracia. Yo no soy republicano, soy confederado. Pero si tenés una constitución, por lo menos respetá la que tenés. Si no podemos tener la que queremos, respetá la que tenemos. Bueno, cuando vos, un gobierno se te levanta todos los días a violar la Constitución, decís, hasta acá llegamos. A ver, hay un límite. Hay un problema de fondo que hay que atajar y yo, desde mi posición, yo siento que es necesario el plantear las reformas de fondo, justamente, bueno, como decía al principio del programa, contra, bueno, el aparato liberal republicano, porque si no, vamos a seguir en esta gran deriva de gobiernos de populares 4 o 12 años, después para que venga otro y tire toda la mierda, ¿viste? Para que no sostenga políticas de Estado. Ya es una necesidad. Bueno, pero eso se soluciona con la Confederación. El Estado tiene que tener entes autárquicos y autónomos del delirante presidente de turno que se pueda dar en esta república transitoria, y después se soluciona cuando las provincias gobiernan a través del colegio electoral y eligen el presidente de las provincias, y entonces se ordena todo eso y las políticas de Estado se hacen sustentables porque vos no tenés un déspota desde la Casa de Gobierno que utiliza la coparticipación para disciplinar a las provincias y a los legisladores, y que después utiliza al Estado para hacer leyes especiales por 4 años, sabiendo que en 4 años te vas y que todo lo que estás haciendo tiene que tener continuidad si ganás. Entonces, vos no podés pasar del corrupto delirante Alberto Fernández al enfermo mental de Milei, y antes estuvo Macri. La Argentina está perdida, muchachos. A ver. Y nosotros tuvimos a Guzmán 3 años, chicos, a ver si entienden. Guzmán tiene una foto con Sturzenegger el día que asume como presidente del Banco Central de Macri, con Stiglitz, su mentor y prestamista de cama y sábanas. Tienen la foto en el despacho presidencial del Banco Central y eran asesores de Sturzenegger durante 4 años. Cobraron como asesores del presidente del Banco Central la auditoría de no sé qué poronga y el asesoramiento de su consultora al Banco Central de Sturzenegger. Cuando terminó el gobierno de Macri, ganamos nosotros, fue el ministro de Alberto y de Cristina.
Entonces, el problema somos nosotros. Porque hasta dentro de 3 años no llegó Massa. Y en esos 3 años le comimos el salario a los trabajadores, traicionamos a la clase trabajadora, nos peleamos con nuestras bases. Entonces, indefectiblemente, los errores son nuestros. Si hubiéramos hecho peronismo desde el primer día, nada de esto hubiera pasado. Nosotros le pavimentamos la vuelta a estos degenerados y permitimos que esta maniobra desquiciante de traición a la patria esté en marcha. Ahora hay que unirnos, lamernos las heridas, pero saber reconocer dónde están los que pueden reconstruir rápidamente la opción de gobernabilidad, porque lo que va a quedar cuando este gobierno se caiga es un escenario diezmado, chicos. Ustedes no se quieran imaginar la foto del desastre cuando esto termine. Cuando vos estás todavía en circunstancias como la que estamos hoy, no se ve el deterioro. El deterioro ya es urbanístico. Hay ciudades como Córdoba Capital o la propia Capital Federal, que es el municipio 136 de los bonaerenses. Los porteños son nuestro municipio 136. Hay que restituírselo a eso. Yo, si me toca a mí, va a ser con la policía bonaerense. Entonces, los porteños van a entender que nos tienen que pagar los impuestos a la provincia. La realidad es que esta ciudad está deteriorada, se cae a pedazos. Con el presupuesto más grande del país se cae a pedazos. Y eso no tiene que ver con la administración pública, tiene que ver con que los ciudadanos de esta ciudad ya no pueden pagar las expensas. Los edificios no pueden recaudar para el mantenimiento básico del ascensor, de la pintura, del sacar la basura y pagarle al portero. El aumento del salario de los porteros significa el default para los vecinos de un edificio. Todo el contexto de la ciudad está deteriorado. Vos te asomás a un edificio al Pulmón de Manzana y encontrás ruinas de la ciudad de Buenos Aires. En sectores acomodados como Recoleta, Flores, Floresta, Belgrano, encontrás la decadencia de una ciudad. Lo mismo pasa en Mendoza, lo mismo pasa en Córdoba, ni hablar de Bahía Blanca después de esta tragedia. La Argentina está entrando en un ciclo de deterioro hasta urbanístico, porque el nivel de pobreza que ha generado este ajuste criminal, salvaje, es ya de profundidad urbanística. Ya atravesó no solo la pérdida de las vacaciones, del colegio privado del pibe, de la pérdida del auto, del seguro, de las expensas, no pagar la tarjeta, pagar el mínimo, endeudarse, que te empiecen a confiscar, acumular las boletas digitales o físicas arriba de la ladera porque no las podés pagar, tratar de decir, bueno, lo importante es comer y seguir viviendo. Todo eso, ahora ya llegó a la crisis física de la propiedad. O sea, el tipo tenía un departamentito de 3 ambientes, ya no lo arregla, ya no lo pinta, ya no paga las expensas. Bueno, salir de ahí hacia el progreso y en vez de discutir cómo volvemos a cambiar las bombitas o cambiamos las bombitas por LED y no podemos porque el consorcio no la puede comprar, y volver a una Argentina de planificación industrial tecnológica en el siglo XXI con inteligencia artificial, robótica, sin pérdida de empleo, todos esos desafíos, toda esa discusión en la Argentina no se está dando porque estamos discutiendo este grupo de forajidos, genocidas sociales, que le quitaron la morfina a los enfermos terminales. O sea, estamos en emergencia total. No podemos discutir el futuro, no podemos discutir la Argentina del siglo XXI hacia el siglo XXV porque estamos discutiendo problemas del siglo XIX. Se viene el invierno y todavía tenemos gente que no tiene gas natural en el litoral, tenemos plan calor en la Patagonia, o sea que si el municipio no le lleva leña a la gente se caga de frío y se caga muriendo. Tenemos que estar soportando el desempleo con recursos de municipios que ya no pueden pagar ni la luz del municipio y los intendentes no saben cómo hacer para sostener la caída en desgracia de sus poblaciones. Bueno, muchachos, tenemos una Argentina en emergencia total. El peronismo se tiene que preparar para gobernar lo ingobernable que va a dejar la caída de este gobierno. Para eso hay que ir a las experiencias exitosas. Hay que analizar quiénes son los jóvenes del peronismo que tienen que emprender la tarea de gobernar. Yo quiero salir de la República, quiero convencer al peronismo de que tenemos que ser confederados. Perón nos enseñó que la columna vertebral del movimiento es el movimiento obrero. Y el movimiento obrero está organizado en la CGT. La C de CGT quiere decir confederación. Si el movimiento obrero es confederado, Perón no se equivocó. Siempre fuimos confederados y creen en la Organización Confederal para el Trabajo. Y si cree por la Organización Confederal para el Trabajo, creen en la Confederación para la Patria. Y obviamente no tuvo tiempo. Hizo la Constitución del 49 y lo echaron en el 55. No dio tiempo. Sí, Tender a una democracia social, también es la cuestión más orgánica de las organizaciones libres del pueblo intervengan en la gestión. La democracia tiene que ser directa. No podés. A ver, hoy quedó demostrado una vez más que
el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y esos representantes son una manga de corruptos que venden su vida, su alma, su mujer y su culo, porque hoy levantaron la mano para aprobar un endeudamiento delirante que ni siquiera está plasmado en la ley que votaron. O sea, le llevaron una ley que dice, aprobame que yo me puedo endeudar como se me canta las pelotas, en el monto que se me canta las pelotas, con el destino que se me canta las pelotas, y se lo aprobaron. Cheque en blanco. O sea, es un nivel de delirio, y aparte es absolutamente anticonstitucional, porque vos no podés hacer una ley para aprobar algo que no está descripto. Claro. Bueno, pero ¿a quién le vas a reclamar? ¿A los jueces nombrados por decreto? Somos traders. Está en nuestro ADN. Tomamos decisiones valientes cuando todo está en juego. Nacimos para prosperar en el caos, para mantenernos firmes mientras otros se derrumban, para luchar en el terreno más grande que existe, los mercados. Entonces, la crisis que tenemos es de tal profundidad que el peronismo tiene que empezar a preocuparse por el día después. Nosotros ya tenemos que estar pensando cómo atajar todo este desastre en el propio instante en que la clase media chota y gris que votó a estos sanguinarios se dé cuenta que la casta eran ellos, que perdieron todo, que le liquidaron los dólares que ahorraron con Massa, porque viste, los dólares que le sacó este gobierno los ahorraron con el año y medio de Massa. Entonces, hoy se quejan del gobierno anterior, pero este le sacó los dólares que ahorraste ahí. Le liquidaron el patrimonio, los embargaron, les aumentaron 100% la carga impositiva. El gobierno que no iba a aumentar impuestos, cuando te aumenta la nafta, el 60% del valor del litro son impuestos del Estado. Ahora, ¿cómo le explicás a los idiotas? Mirá, boludo, que cuando te aumenta la nafta te aumentaron los impuestos. Idiota, la nafta no aumenta para que la petrolera gane más plata, aumenta para que el Estado recaude más impuestos. Entonces, vos le empezás a decir, a ver, los trabajadores pagan el IVA en los alimentos. En Panamá, que es una factoría estadounidense luchando por su independencia y con la trágica situación de una invasión y de la dominación del imperialismo americano en su territorio, no se paga impuesto a la comida. Entonces, a ver, hay mucho para arreglar en la Argentina. Lo que no podemos abrir fuego sobre el compañero Kicillof que está gobernando, no podemos seguir ninguneando al tipo que enderezó y nos hizo llegar hasta el último día del mandato del gobierno anterior, que se llama Sergio Massa, no pueden ningunear a un gobernador compañero como Ricardo Quintela, que reformó la Constitución, no trasladó los aumentos de tarifa de servicio público al pueblo de La Rioja, tenés que ponderar a los intendentes jóvenes del conurbano bonaerense, qué sé yo, Grey, sí, o Leonardini, o sea, a ver, tenés que darle a todos vida. En Mercedes, en la ciudad de Mercedes San Luis está Maxi Frontera, tenés un montón de compañeros que hay que destacarlos, hay que organizarlos, hay que unirlos y hay que ir por todo. Hay que ir por todo. Yo el otro día lo escuché a Sergio Massa decir, muchachos, vamos a ganar. Y bueno, a ver, por ahí va la cosa. Basta de discursos lacrimógenos y de estar a la retaguardia de un grupo de 5 pendejos culo sucio que hay que pegarle un cachetazo y mandarlo a tomar la sopa. Terminemos con la pelotudez. Nosotros somos el movimiento obrero. A nosotros no nos corren 4 pelotudos que no bancan un empujón. Nos lo tenemos que llevar puesto, tenemos que terminar con esto y tenemos que empezar a discutir la Argentina del siglo XXV. Hoy, entrando en el siglo XXI, ya hay que discutir el siglo XXV. Hay que hacer prospectiva, hay que desarrollar. Justamente hay que buscar políticas de Estado. Por supuesto. Sí, aparte se les da una entidad, yo siento a veces, como si fueran... El otro día decía, viste esto de que les dicen fascistas, pero estos tipos son unos lumpenes igual. O sea, Hay algo de agrandar el monstruo para mí que es terrible. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo. Lo que más me gustó de lo que dijo Sergio es cortar con el derrotismo. Que perdón, yo lo veía en, me acuerdo, 2021, 2022, gente diciendo, no, ya está, las elecciones están perdidas. No importa nada, las elecciones están perdidas. Tú mandó puntos, boludo, la concha de tu madre, diciendo 2 años antes que estaban perdidas. En el 86. Y ahora ya están perdidas las del 27 y gobierno 8 años. Claro, dale. Ver, lo mismo decían de Macri, boludo. A ver, yo les aclaro, muchachos, este gobierno está terminado. Había ganado la reta. Este gobierno tiene que llegar a la elección. Acaban de sacar una ley absolutamente anticonstitucional que le aprueba un crédito absolutamente delirante e inconstitucional del decreto para ver si llegan a octubre. Esto que pasó hoy, la represión, la muerte de un compañero que Dios quiera que no pase, todo eso es para llegar a octubre. Mataron, reprimieron, hicieron todo eso para llegar a octubre, para ver si le consiguen 10.000 millones de dólares, que para el Estado significa más o menos como un viaje en Uber, en taxi o en remis para cualquier argentino. Bueno, eso es para llegar a octubre. Que de igual manera van a tener que devaluar porque Sí, porque no les deliberadamente o no, Ya, pero el lo dijo dólar Toto se ayer, lo dijo está... Toto Caputo ayer. Claro. Medio que, o sea, el quilombo que tiene ayer, porque Toto Caputo medio que No, es que dice... el FMI quiere que Claro, devalúes va- porque no te va a girar guitarra si no devaluás. Además, Lo que por le van una a dar es un cuestión de asiento que contable. el dólar Claro. apreciándose con la gestión de Trump, el dólar apreciándose por una cuestión de regla de 3, el peso también va a caer frente al dólar. Entonces, una devaluación se la va a tener que comer.
Mira, se va a comer otra cosa. También. Entre otras cosas un bife, pero el escenario de gobierno es que se terminó. El gobierno se quedó sin política y ahora se queda sin plata. Las reservas son negativas, se gastaron 1.200 palos para mantener un dólar artificial que no tiene ningún beneficio, porque obviamente con este dólar planchado ellos intentan hablar de superávit fiscal que es inexistente, porque lo que hay es una transferencia a futuro, es un déficit a futuro. En vez de vender dólar futuro, venden déficit futuro. Te dicen no. Claro, encima, ¿dónde carajo estaría ese déficit que tanto hablan? Porque Ahora, si no, si vos tenés un déficit, si vos no tenés déficit, ¿toda esa plata dónde está? El tema es que cuando hablas de dinero inexistente, son asientos contables. Esto es los contadores llaman contabilidad creativa, ¿no? Allá cuando hacen el balance te dicen, ¿qué quiere que ponga? Bueno, el gobierno Qué manga de hijos de puta tiene todos. un discurso que es ¿qué quiere que te ponga? O sea, ¿cómo querés que digamos? ¿Querés que digamos que no tenemos inflación? Decimos que no tenemos inflación. La gente va a la góndola y sabe que tiene inflación en dólares en la góndola, ni siquiera en pesos. Con lo cual, anda a preguntarle a un mecánico cuánto vale el repuesto de tu auto. A ver si lo consigue y cuánto vale. Decirle que la inflación es del 2%. Anda a decirle, a mí me cobras el 2% en el repuesto porque el gobierno dice que la inflación fue el 2%. Anda al chino de la esquina y decirle, che, la polenta me la llevo con el 2% de inflación. Yo vengo con la tablita del INDEC. A ver, no es serio, la situación está desbordando, pero también es cierto que tenemos que entender que la gente nos sacó tarjeta roja hace 1 año y 2 meses y llegaron a votar a este energúmeno enfermo mental porque nosotros defraudamos en muchos sentidos. Y no alcanzó la gestión de Massa, que estuvo a 2 centímetros y que fue víctima de fuego amigo también, a 2 centímetros de ser presidente, porque defraudamos, porque la gente hay cosas que no quiere más. Y nosotros no le podemos decir que la caída de este gobierno es un pasaje al pasado, porque entonces la gente va a optar por la caída de este gobierno sin que vuelva nadie, porque no quieren a nadie de vuelta. Quieren un futuro. Va a ser la balcanización del país. Claro. Que también es un objetivo de ellos, ¿no? Entonces, obviamente hay que mirar futuro, hay que agarrar a todos los que puedan hablar de futuro, todos los que puedan explicar el futuro, todos los que tengan algo para aportar hacia el futuro. Sí, y en todo caso discutimos entre esas cosas. Obvio. Tal cual. Porque hay algo de... Pero así tiene que ser. A mí Las me críticas pasa tienen que que ser. falta... Así tiene que ser. Siento que de este lado falta muchas veces como una idea. Como que No, y estamos muy Ok, contentos ¿y vos con qué el haces? electoral. Perdón. Pero, Claro. No puede ser Ahí- toda una discusión sobre quién encabeza la lista de no sé qué. Exacto. Mire, muchachos. El concejal de la... Se Hay militan que- nombres y no no, proyectos. ya se están peleando por el gobernador del 2027 y no tienen Hay que la más discutir- puta idea que hacer con ¿De qué nada. vamos? Hay que discutir y confrontar ideas, y hay que hacerlo democráticamente. Unidad y disputa. Sí, pero en una vida interna electoral que permita el disenso y el consenso a partir de resultados electorales. Bueno. No se puede... Hay traidores que hay que matar. No, bueno, pero los traidores no tienen que estar. Los traidores Hay no que tienen que purgarlos. estar. Hace falta un Pero- poquito de esta Está bien, pero pero a ver, yo propongo la reforma de la Constitución con pena de muerte para traición a la patria y delitos aberrantes. Con lo cual, Muy bien. yo considero que en la reforma de la Constitución la traición a la patria tiene que ser con pena capital. Ahora, eso es una discusión para la reforma de la Constitución con los constituyentes y hay que obtener y enamorar a la gente y convencerla de que eso es así y que tiene que ser así. Eso se En puede. ningún país del mundo los traidores están vivos, todos fueron matados. No existen los traidores que sobrevivan. Ninguno en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Francia. Los países se encargan de cobrar con la vida la traición a la patria. Sean agentes de inteligencia, sean traidores políticos. Ningún país toleró jamás en la historia a los traidores. El que quiera saber cómo consideraba a los traidores José de San Martín, lea el Código de Disciplina Militar del Cruce de los Andes. Lo pueden leer, está en todas las redes sociales, lo buscan y vean qué es lo que San Martín, el padre de la patria, dispuso hacer con los traidores en el Código de Disciplina Militar del Cruce de los Andes. Bueno, las épocas cambiaron, pero lo que hay que hacer con los traidores no. Entonces, la realidad es que la Argentina tiene que discutir únicamente entre patriotas, que pueden venir de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, del centro, pero no se puede discutir la base liminaria elemental del debate democrático, y es que todos seamos argentinos bien paridos. No podemos discutir con liberales porque son traidores a la patria. Su esencia es de traición. No responden a los intereses ni los hábitos y costumbres del pueblo argentino. No son parte de nuestras raíces, de nuestro ADN. Niegan la patria. Son internacionalistas en los peores términos de expoliación y saqueo. Con lo cual, Ojo con el la unitarismo... palabra internacionalista porque me está hablando también todo. Pero son Nah, pero internacionales, ustedes- sí, funcionan de ustedes- manera internacional también. Sí, pero ustedes cantan la internacional, pero después si no se presentan a elecciones no existen. Entonces, ustedes son más autóctonos que el mate. La realidad es que Tiene razón. el internacionalismo liberal es el verdadero internacionalismo que genera daño a la Argentina, porque Buenos Aires es la vieja discusión entre unitarios y federales, pueblo, antipueblo, liberación o dependencia. Esta ciudad despótica, criminal y saqueadora, ha transferido la renta a los argentinos y afuera hay 480.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero, que son el 100% de la deuda externa. Todo lo que le falta al Estado se lo robaron los evasores, eludores y contrabandistas de la Argentina, que a lo largo de 50 años se llevaron 100% de la deuda del Estado a las cajas de seguridad en paraísos fiscales. Entonces, tenemos que poner orden en la Argentina.
Nosotros no podemos sacrificar al pueblo argentino, los hospitales, la educación, la alimentación de nuestros chicos, nuestros jubilados, para que los gorilas, hijos de puta, que votan a estos soretes sean los que tienen los dólares robados del Estado en caja de seguridad en Suiza, San Angeles, Nueva York o las Islas Caimán. Entonces, claramente tenemos que ir a recuperar el dinero robado de los argentinos, que son los ahorros robados del Estado, que se fueron como transferencia de renta. Tenemos que parar el contrabando de soja, de trigo, de camiones a Paraguay. A ver, la Argentina tiene que ser estricta en el control de su riqueza y la administración de la riqueza por parte del Estado. Sí, yo hace unos días puse en Twitter que el mayor fracaso de la historia de la humanidad es el liberalismo, y yo en el último tiempo, bueno, lo estamos viendo globalmente. Nosotros, bueno, como somos tan tarados, vamos y lo abrazamos, pero vos fijate todos los proyectos, haciendo una disertación sobre el tema del internacionalismo, todos los proyectos socialistas que, bueno, por cuestiones políticas se han llamado internacionalistas por una cuestión de solidaridad internacional, siempre terminaron dignificando la patria, siempre terminaron haciendo al país, a su país, desarrollándolo, haciéndolo mejor. Un ejemplo, bueno, Stalin agarró un país que tenía 95% de analfabetos y 20 años después tenía un tipo mandando al espacio. Bueno, China hoy en día sabe reconocer sus raíces nacionales. Un poco como dice Cunio, sí, el mayor enemigo de la humanidad es el liberalismo, ya sea el político, como venimos diciendo, que te hace unas reglas que después no cumple, como el económico, que te obliga a explotar a tus hermanos, o el cultural, que hace que no puedas expresarte dignamente como lo hace el resto de tu pueblo, ¿no? Entonces yo creo que la línea es por ahí. Mira, es tiempo de nacionalismo, no cabe ninguna duda, el mundo De patriotismo, lo ha definido. Nacionalismo, yo tengo nación y patria. Pero en esos nacionalismos y en esas patrias que deciden empezar a defender su existencia individual otra vez, alejándose del globalismo y de los continentalismos, que Perón lo anunció todo. Perón en el año 73 nos dijo qué iba a pasar con el mundo y no se equivocó en nada. Hay que leerlo y escucharlo nada más para entender por qué fue Perón. Y la realidad es que eso fracasó. Y que la vuelta a los nacionalismos y esta identidad de las patrias, de los nacionalismos de todos los sectores del mundo, muestran que el único país desquiciado y delirante, que en el momento que todos se cierran sobre sí mismos para protegerse, abre las puertas y dicen vengan a violarnos, saquearnos y robarnos, somos nosotros. El único país del mundo que habla de libertad de mercado somos nosotros. De hecho, Trump acaba de poner aranceles a todo el mundo. Libertad de la poronga en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es primero nosotros, después nosotros, y tercero nosotros, y después vemos. Y si vos lo analizás desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno de la crisis de quiebra de los Estados Unidos, Trump tiene razón. Trump lo que dice es, señores, yo no voy a exportar más trabajo y dólares que necesito para devolverle el trabajo a los estadounidenses y los dólares que necesito para darle de comer. Tengo millones de estadounidenses en situación de calle, ciudades fantasmas, zombies caminando por la calle, se acabó la transferencia de la renta. Entonces, establece un mecanismo férreo de cierre de la frontera para proteger su economía, que es lo que tenemos que hacer nosotros, exactamente lo mismo. Y en términos materiales lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Tenemos una prostituta en la Casa de Gobierno que entrega los recursos naturales y el destino de la Argentina para ser violados y enajenados por un Estado que es proteccionista y no te permite de ninguna manera competir con ellos en nada. Porque cuando la Argentina va a los mercados mundiales a colocar trigo, llega a Estados Unidos con el subsidio del gobierno de Estados Unidos a los productores de trigo de Estados Unidos. Entonces el dumping hace que uno pueda vender 1 tonelada de trigo a donde ellos no quieren que lo vendas. Entonces, la realidad es que la Argentina fue a contramano del mundo, que el delirio anglosajón del capitalismo que le han vendido a las generaciones de argentinos urbanos. En la Argentina hay una corriente de monotributistas, de monoambiente, monopelotudos, que creen o están convencidos de que la filosofía del capitalismo es la que debe adoptar la Argentina. Nosotros somos la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, somos peronistas. Y nuestra concepción de la tercera posición no nos permite nunca decir la estupidez de que pertenecemos al capitalismo. Porque el capitalismo se basa en la generación de dinero con dinero sin trabajo, la renta financiera, la tasa de interés. Entonces nosotros trabajamos sobre la idea de un Estado en el cual alguien puede ser rico sin trabajar. Y eso no es peronismo. Para Perón la única clase de hombre que existe es el que trabaja. Y para los que somos peronistas es dogma. Entonces nosotros somos la corriente del trabajo. Tendríamos que estar ahora desafiando al mundo, viendo cómo ningún robot reemplaza a ningún trabajador, sino que son complementarios en la economía, porque el hombre no puede perder su dignidad en favor de la tecnología. Porque entonces la tecnología no está al servicio del hombre.
Deberíamos estar utilizando los recursos de la supuesta inteligencia artificial que para Rusia tiene caracterización de arma nuclear. Putin declaró la inteligencia artificial como arma nuclear, en el mismo tratamiento de protocolo. Entonces nosotros no podemos jocosamente tener un pelotudo que es abogado que dice a mí me solucionó la inteligencia artificial, eché 3 tipos de mi oficina. Claro. Entonces estamos en un problema grave, porque si nosotros somos los defensores de las clases trabajadoras y en vez de estar a favor y en defensa de la dignidad del ser humano a través del trabajo, somos mentores y promotores de la destrucción del trabajo en función de la tecnología, nos hemos transformado en basura capitalista. Y el peronismo no puede ser ni liberal ni capitalista. Nosotros tenemos que defender las fuentes de producción desde el Estado, tenemos que controlar la administración de las fuentes de trabajo para garantizarle a las personas la dignidad del desarrollo de sus vidas trabajando. Y que no haya posibilidad de que alguien sea rico sin trabajar. Todos deben desarrollar inversiones productivas. Yo quiero una población de ricos muy ricos. Si se hacen ricos trabajando. Con lo cual, yo quiero ver cómo alguien pone un día en funcionamiento una producción agropecuaria, exporta, gana plata, y al otro día el Estado le dice el 50% lo tenés que reinvertir. Y si plantás soja, tenés que hacer milanesa de soja, y tenés que comprar el packaging, y tenés que exportar milanesa de soja envasada, con frío. Y si te va bien, el año que viene tenés que volver a reinvertir el 50%. Entonces vas a tener que ponerte a hacer otra inversión de otro tipo. Y que la cadena de reinversión permanente del capital siga generando empleo, y entonces vos puedas tener robots y personas felices conviviendo en una matrix productiva virtuosa, en donde el trabajo te hace millonario, pero no te puede hacer millonario la especulación financiera. La tasa de interés es la que fabrica la inflación. Porque la peor emisión no es la que hace el Banco Central, es la que hacen los bancos con la tasa de interés que después tiene que cubrir el Estado. Cuando los bancos ofrecen tasa de interés, el que tiene que salir a cubrir el déficit de esa tasa es el Banco Central, y somos todos los argentinos que terminamos pagándole a los ricos para que sean más ricos sin trabajar. Entonces yo digo, en la Argentina, por ejemplo, discutamos el rol de los bancos. ¿Qué tiene que hacer un banco para que sea de banqueros y no de bancarios? ¿Cuál es el riesgo de un banco cuando otorga un crédito si lo único que hace es pedirte garantías reales y cobrarte tasa de interés? Ninguno. Entonces el banco no se asocia en el riesgo coproductivo de la empresa a la que le va a prestar. Simplemente es un capitalista de embargo y el riesgo todo del empresario. Entonces si el empresario se funde, pierde todo, el banco no pierde nunca. Bueno, hay que ir a un modelo bancario donde el banco tenga que arriesgar con el empresario y tenga que asumir análisis de riesgo para poder prestar la plata, y si se equivoca pierde el banco. Entonces se van a ajustar a hacer análisis de riesgo de crédito en serio y van a tener que meterse en la empresa y ser parte del control de la empresa para ver que su inversión bancaria tenga retorno, pero no como tasa de interés, sino como ganancia del lucro de la empresa a la cual financiaron, que si da ganancia el banco gana, pero que asuman el riesgo. Si no es muy fácil, muchachos. El capitalismo es del 1,5% de la población que se enriquece con el esfuerzo de los demás. Siempre quiebran los trabajadores y la pequeña y mediana empresa argentina. Siempre pierden los laburantes, siempre quiebran los laburantes y siempre se la roban los mismos. Claro. Entonces, lo que hay que cambiar es la Matrix. Diría Perón, muchachos, no hay que cambiar de collar, hay que dejar ese perro. Sí. Vos vas definiendo todo esto y hay una cuestión de lo inmoral, que es cómo se constituyó el sistema, y también, ¿cómo decirlo, no? Lo cogido mentalmente que estamos, los argentinos, que vemos esto y decimos, está bien, que siga siendo así, como vos decías, el tema de los argentinos urbanos, que vemos esta cosa y decimos, claro, sí, está bien. ¿Cómo hacemos para elaborar el tema de las conciencias, para romper estas barreras mentales también? Porque la soberanía cognitiva. Sí, claro. Empezar a incorporar, primero, la indignación de decir esto es una mierda, esto está mal, para después actuar, y cómo formarnos también. Te iba a preguntar también el tema de la formación. ¿Qué recomendás leer? ¿Qué decir? Mira, lo primero que tenemos que entender es que, por ejemplo, va a haber un proceso electoral en nuestro municipio de la ciudad de Buenos Aires que delirantemente se maneja como autonomía, un plato volador, donde eligen legisladores de no sé qué chota y un jefe de no sé qué. La realidad es que es todo un delirio, pero básicamente lo que no podemos es comprar el discurso del enemigo. A ver, y tenemos también, una elección en la claro, ciudad donde discuten la cuestión urbana de la ciudad. Y lo que hay que discutir es esta delirante autonomía y la centralidad de un modelo unitario y saqueador de una sociedad expoliadora concentrada de los medios analógicos del régimen que transmiten desde el obelisco para el resto del país una cultura unitaria y dependiente, antifederal y anticonfederada,
de saqueo y explotación. Entonces vos le decís, muchachos, nosotros en la ciudad de Buenos Aires no tenemos que discutir si vamos a cambiar foquito y vamos a levantar la basura, tenemos que discutir cómo hacemos para que la ciudad vuelva a la provincia de Buenos Aires, se termine el delirio de la reforma del 94, que fue el espurio y asqueroso Pacto de Olivos, que trajo toda esta mierda, y después del Pacto de Olivos tuvimos todos presidentes porteños, porque la constitución de la autonomía de la ciudad trajo como consecuencia el Metrobús de Macri, que lo hace presidente. Después lo tuvimos al corrupto degenerado de Alberto Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora tenemos este loco desquiciado de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual son 12 años constitucionales de porteños saqueadores y ladrones en la presidencia de la República, la cual yo desprecio profundamente, pero digo, a ver, ¿no aprendieron ya, muchachos? Entonces el discurso nuestro en la ciudad es a la vieja chota Recoleta con caniche, te vamos a juntar la basura, si esa es la que manifestaba contra Cristina en la 9 de julio y decía, chorra, queremos que te maten, y la ponían con el traje de presa, y y puteaban a Axel y lo puteaban a Massa y nosotros somos chorros y somos negros. Bueno, muchachos, a ver si entendemos. Los que cortaban la 9 de julio con los piquetes de la abundancia y los caniches mugrientos de Recoleta se quejaban de los piqueteros que tenían hambre por el ajuste liberal. Y nosotros venimos y les hablamos en el idioma que ellos quieren, no aprendimos nada. Nosotros tenemos que plantearle a la sociedad los cambios estructurales de fondo. La ciudad de Buenos Aires debe volver a la provincia de Buenos Aires como un municipio más de la provincia de Buenos Aires, porque es nuestra tierra. En nuestra tierra, esto es bonaerense, y le tenemos que devolver a todos los estados provinciales los aportes que hicieron durante una centuria para que esta ciudad, después de la batalla de Caseros, tuviera todo lo que tiene hoy con aportes de las provincias. Con el saqueo coparticipable, con el robo a las economías provinciales, se construyó esta ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a venir y vamos a hablar con el mismo porteñismo ridículo del macrismo? Vamos a levantar la basura más temprano y te vamos a cambiar los foquitos. Pero a ver, hay que ser mamarracho. Los vecinos. Pero hay que ser mamarracho. Vecinos de la chota son compatriotas, no vecinos. Porque acá no se está votando el intendente de tu pueblo. Estos locos desquiciados se creen que son autónomos. Están mal de la cabeza, les falla culturalmente el cerebro. Sí, hay un problema cultural. Esto siempre, bueno, siempre en la historia predomina la razón y la racionalidad. Yo creo que, bueno, en la Argentina... No sé si... Sí, porque la razón humana nos hizo estar donde estábamos, ¿viste? Nos hizo todo el desarrollo tecnológico, los sistemas políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la historia es un gran flujo de contradicciones, lo decía Heráclito, después lo dice Hegel, lo decimos todos, ¿viste? Porque siempre hay disrupciones. Y yo creo que en este país esas disrupciones o esas contradicciones están aceleradas, ¿no? Porque ocurren, ya te digo... El argentino tiene esto de que hoy está bien políticamente y mañana ya andás a ver, mañana está dando vuelta un patrullero. Yo creo que el Estado tiene que ser protagonista en esta cuestión de salvar la cultura, ¿no? Crear un relato que interpele a la población, así como que no es nada difícil, porque el peronismo lo hizo con la figura del descamisado, Mao lo hizo con, creo, la revolución cultural, Stalin con el estajanovismo. Yo creo que el Estado tiene que fijar como prioridad el reencauzar la cultura y el hacer que el argentino sepa que, bueno, que está en un país del carajo y que tiene compatriotas del carajo. De entender primero la trascendencia, no puede ser que cada uno esté cuidando su kiosquito. Nosotros, lo peor para mí, y eso ya es opinión personal, del gobierno de Alberto Fernández es el kiosquerismo. Sí. Con la lucha de las mujeres la cooptaron unas kiosqueras y ahora, por supuesto, estos tipos hacen campaña y hacen toda una política en contra de todos los avances que hubo en el tema de las mujeres, aprovechándose del kiosquerismo que Sí, corrompió esa lucha. Hoy la calle era 60% mujeres. Sí, la mujer argentina Hoy, es... la movilización de hoy, el 60% de las mujeres. Jóvenes, no tan jóvenes, pero todas mujeres, la mayoría, gran mayoría. La mujer argentina es un Pero hay sujeto que- político del carajo. a ver, Sí. hoy fuimos a defender a los jubilados y le pegaron a alguien que podía ser nuestra abuela o nuestra madre. Yo a mi vieja no la tengo más. Pero cuando Borestein escribió la letra que después cantó Papo, Ojo con tu cara, mi vieja, representó un modelo cultural de los argentinos. Vos me tocás a mi vieja y yo te parto la cabeza. Y la sociedad reaccionó porque tocaron a nuestra vieja, cualquiera. O sea, el jubilado ese es tu viejo, la jubilada esa es tu vieja, tu abuela, tu mamá, tu hermana. O sea, a ver, todavía existe una reacción instintiva del pueblo argentino, del concepto de familia, de no toqué lo mío, ojo, cometete con mi vieja. Bueno, eso se expresó el otro día, se expresó hoy. Y estas bestias anticulturales
vienen a destruir el concepto de familia. Y no me refiero al modelo de familia ortodoxo. La familia hoy se constituye de muchas maneras, el siglo XXI trajo modificaciones culturales, pero finalmente el concepto de familia no tiene un protocolo. El concepto de humano mismo. Claro, es el concepto del afecto, de la pertenencia, del grupo de núcleo, digamos, de lo tuyo. Considera eso familia. Bueno, cuando a vos te tocan la familia y te tocan sus seres queridos, la persona que amás, vas a reaccionar, no tenés manera de no reaccionar. Estas bestias criminales vienen a destruir todo lo que nosotros amamos. Por eso es la reacción de la sociedad. Porque acá no estamos discutiendo sobre cuestiones macroeconómicas. Estamos discutiendo lo más elemental y eliminar la vida humana y el concepto de amor del prójimo. Como ellos rompen todo esto, destruyen, porque ellos construyen en el odio, su construcción es sobre el odio, sobre el antagonismo, sobre el enemigo, tenemos que contestarle, como Perón nos enseñó, al enemigo ni justicia. Entonces lo que hay que hacer es no perder un segundo de tiempo debatiendo con estos animales. A estos animales hay que pasarles por arriba. Y después discutir... Hoy dije en C5N, a estos hijos de puta hay que hacerlos correr. Pero sí, claro, que a ver, esto es cero diálogo. Es terminar amigo-enemigo y después discutir entre argentinos bien paridos con todas las diversidades habidas y por haber. Para debatir todo, lo que quieran. Filosofía, historia, política, pero entre bien paridos, entre argentinos identificados. A ver, yo les voy a dar un rasgo que lo dije hace un rato sobre este loco enfermo mental. Y es que él tiene una tara personal de incapacidad de concentración en ningún tipo de tarea. Con lo cual no está gobernando. Pasa 12, 18 horas encerrado porque es una cuestión de fobia social, no tolera a la gente, no quiere que lo toquen. Sus horas las pasa encerrado sin agenda y después lo sacan a pasear como el perro y lo guardan. Lo muestran un ratito, por eso no lo ves, por eso no hay actividad. Es un empleado, no hay, es un empleado. Sí, pero aparte no hay actividad presidencial. Vos no ves un presidente activo, lo ves un ratito, No, 2 claro. horas inaugural, lo guardan, desaparece por 3 días, te lo vuelven a mostrar dentro de 4 días, porque en cualquier momento... Viaje a Estados Unidos 17 veces. Claro, pero, Claro. A ver, pero lo que vos ves de su viaje a Estados Unidos no es cuando se encierra en la habitación del hotel, que es lo que hace. Vos ves 2 fotos de cuando va a recibir el premio de la Chota, ¿entendés? Que se lo da a un mercenario criminal o a un asesino serial o a un estafador como él, y te dicen que el tipo estuvo y lo premiaron en no sé dónde. Bueno, la realidad es que esas 3 fotos que sacan son las 3 horas que salió del hotel. El resto está encerrado en el hotel. En ese interín en que él no está, gobiernan los saqueadores que lo inventaron para esto. Sus jefes. Entonces, vos tenés una banda de fascinerosos, entre ellos a la cabeza Caputo, o sea, fuera de toda discusión, es el principal saqueador de la Argentina, operando para los intereses del saqueo y transferencia de la renta. Acaban de rifarse 1.200 palos de las reservas inexistentes del Banco Central, porque estaban esperando el crédito que no va a venir, con lo cual los mercados le dijeron, no está la plata y encima no te la van a prestar. Listo. Crédito que es para seguir rifándoselo encima. Claro, pero aparte te dicen, te rifaste 1.200 palos y le pedís 20. O sea, No te pedo. Estamos claro, locos, sí. porque aparte los bancos le dicen, boludo, ya te comiste los ahorros de la gente, tocaste los encajes. Entonces, si alguien viene a pedirme los dólares mañana, yo no los tengo, le dice, ¿eh? Andá consiguiendo dólares en algún lado porque yo los dólares no están más. ¿Y vos a quién decís que va a salir? Para buscar No, dólares? yo lo que digo es que van a chocar con la triste realidad como chocaron todos. Los gobiernos en Argentina nunca cayeron por política, siempre cayeron por economía. La dictadura, la democracia, siempre se cayeron cuando explota la economía. Sí. Este gobierno ya explotó políticamente, ahora va a explotar económicamente y es su fin. El problema es que De la Rúa llegó a subirse al helicóptero. Este muchacho, con el nivel de odio que va a generar en los que ha traicionado, los que les ha mentido, los ha embaucado, a ver, el nivel de bronca social va a ser superlativo. Superlativo. Cuando se produzca la devaluación y el boludo clase media no pueda ya no pagar las expensas del departamento, No pueda vivir. claro, no pueda viajar o mandar al hijo al colegio porque la devaluación le lleve su sueldito en pesos hasta el día 12, 15 del mes como máximo, esto va a ser terrible, socialmente terrible. Porque la clase media inexistente que dejó de ser va a descubrir que es pobre, que no es clase media, que todo mentira, y que aún en blanco sos pobre, aún teniendo un recibo de sueldo en blanco, sos pobre.
porque lo que te pagan en blanco no te alcanza para vivir, con lo cual, la primera vez en la historia de la Argentina que alguien que tiene un trabajo registrado y en blanco está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la magnitud de la crisis, muchachos, les repito, es empecemos a pensar en el día después, en la unidad absoluta del peronismo, en tragarnos todos los sapos que hagan falta para no comer mierda y pensar después sí en una discusión profunda. Una vez que compensemos el paciente y lo saquemos de terapia intensiva, porque la Argentina está en terapia intensiva, 4 y pronóstico reservado, cuando saquemos el paciente de esa situación de terapia, empecemos a discutir ideas. Porque si no discutimos ideas, la Argentina está condenada a desaparecer y el próximo libro se llamará Autopsia de la Argentina. Entonces, tomémonos en serio el trabajo de salvar la patria. Porque si seguimos tomándonos en joda lo que está pasando y seguimos confundiendo enemigos con adversarios y seguimos confundiendo gobierno de ocupación con gobierno de la democracia, estamos liquidados. Estamos liquidados. Así como estábamos liquidados hasta el día que Sergio Massa dijo sí juro como ministro y ese día el gobierno terminaba. Ese mismo día, sin Sergio Massa, asumiendo el Ministerio de Economía, terminaba ese día el gobierno. Ese sí. Con helicóptero, con crisis social y yéndonos como ladrones por la puerta de atrás. Entonces, asumamos las realidades y convoquemos a los que tienen experiencia y armemos un tándem de juventud. El Dream Team, la escaloneta del peronismo, llena de jóvenes para jugar el partido del futuro. Porque esto ya está. Hasta acá llegamos, muchachos. Este es el final de un ciclo. La caída de este gobierno no es la de un gobierno, es la de todo un sistema de decadencia. Se termina el invierno liberal. ¿Qué decís, Felipe? Sí. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Ya estamos cerrando, ya el operador me Sí, está cagando puteada. ya nos Pero está cagando eh, puteada. Quiero Sí, bueno, mirá, Quiero- ya están haciendo reclamos ya. Quiero aprovechar a hacer un paréntesis chiquito. En el chat estaban a full levantándome. Qué grande Jeremy, no sé qué. También tengo familia mirándome. Tengo a mi primito, mi viejo, mi vieja. Sí. Muchas Saludos, gracias La por primera bancar. conmigo, Jordi, claro. Y bueno, O sea que hay más de un comunista en la Argentina. no, más vale. No como dice Guillermo, no como El dice papá, la Guillermo. mamá y él. No, mi viejo es más peronista que la mierda. Pero sí. Y me quería hacer el distinto. Claro. Él es un pecado de juventud, se le pasa. Qué hijo de puta que sos. Nada, que la gente se quede tranquila porque, bueno, por más que la historia parezca caótica, por más que la historia parezca un flujo de peleas y de no sé qué cosa, ¿viste? Siempre todo tiene una lógica. Todo día tiene su noche. Lo decía Heráclito esto, por más que parezca caótica la existencia, la razón siempre gana. El logo siempre gana. Así que quédense tranquilos. Está hegeliano, ¿eh? Yo no sé, para mí hay que pelearla. Y ya voy a hablar de. Ya vas a armar ya tu voy a hablar de comentario. Heidegger y de Hegel y de todo. Sí. No sé, Santiago, si querés decir algo más. La verdad. Convocar a todos los que nos estén mirando a luchar. Se terminó el tiempo de la paciencia, paciencia cero. La paciencia hay que tenerla para la reconstrucción que va a costar, y ahí sí va a haber que tener paciencia. Después no vengan a pedirle al peronismo que en un día le solucione la mierda que votaron y trajeron al gobierno, ¿no? Después van a tener que tener paciencia, porque la reconstrucción lleva tiempo y el nivel de daño y destrucción que dejan en su paso es peor que Atila. Con lo cual, sí les pido unidad, férrea unidad. Defendamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los gobernadores como Quintela, defendamos a los intendentes amigos, defendamos a los legisladores que se ponen la camiseta de verdad para defender los intereses del pueblo argentino. Llevemos comunistas a los chantas como streaming. Daer de la CGT. Ahí hubo un pedido hoy de adelantar las elecciones del confederal de CGT para terminar con Daer. Bienvenido sea. Hagan ya un confederal, saquen ya mismo a los traidores de la CGT. La CGT hoy no marchó, se reúnen mañana para ver si el mes que viene paran. A ver, la realidad, muchachos, es vergonzoso el nivel de traición a los trabajadores. Hoy estaba lleno de compañeros de los sindicatos que marcharon solos, sin dirigentes, salieron con sus banderas, sus rameras, y algunos se me acercaba y me decía si estuviera Lorenzo, si estuviera Ubaldini, si estuviera Rucci, si estuviera Hugo 20 años antes, como en su momento le tocó ser secretario general de la CGT. Bueno, busquemos la síntesis de una CGT combativa, confederada de verdad, y no con este espanto de CGT que los trabajadores salen eyectados y muchos de ellos votaron a Milei. Son una quinta columna, ¿no? Claro, pero qué duda te cabe. Y muchos de los trabajadores se sintieron defraudados. ¿Por qué? Porque este impresentable de Daer,
que no lucha contra este gobierno también es el que le hizo un acto a favor de Alberto, mientras Alberto estaba de putas, y le llenó la Plaza de Mayo para apoyar a Alberto. Alberto con Guzmán, Alberto con Guzmán, con el economista más rata y liberal y inmundo que pudimos tener en el Ministerio de Economía en un gobierno nacional y popular. Entonces uno dice, muchachos, los trabajadores no van a volver a confiar en nosotros si no estamos del lado de los trabajadores. No alcanza con buenos gestores administrativos. Tenemos que ser el movimiento obrero. Nosotros somos el partido de los trabajadores. El partido obrero no es el partido del trotskismo obrero, es el peronismo del 17 de octubre. ¿Qué me acusa de trotskista? No, que no es el No, de... que justo me miraste a mí. No, me refiero a los muchachos del partido obrero, que aparte son amigos, pero a ver, muchachos, los anarquistas, los marxistas, los comunistas y los socialistas marcharon a buscar a Perón. Y el 17 de octubre lo hicieron ellos. No había peronistas hasta la noche del 17 de octubre que Perón salió al balcón. Entonces, seamos respetuosos de nuestra historia. O representamos a los trabajadores o no somos peronistas. Busquemos otra vez la identidad del peronismo y trabajemos para los trabajadores. Seamos la síntesis que Perón nos enseñó. La columna vertebral del movimiento es las organizaciones sindicales y las organizaciones gremiales del peronismo. Después tenemos administradores, intendentes, tenemos gobernadores, está todo bárbaro. Pero la columna vertebral del movimiento son los trabajadores. Si los trabajadores no se sienten representados por nosotros, no tenemos destino. Vendrá otra cosa, pero la gente por el espejo retrovisor no va a elegir la próxima elección. La gente va a mirar por el parabrisas. O le hablas de futuro o te enterraron hace 1 año y 2 meses. Y para eso necesitamos que aparezcan sub 50 o jóvenes que por ahí pasan los 50, pero que tienen la experiencia y la juventud, las ganas y la fuerza para dar combate contra una realidad durísima, porque el mundo está en crisis. Che, boludo, sacar un libro a 2, ¿puede ser? No, Tiene que ser un bait eso. no, es un chiste. Compañeros, es eso, convocarlos a la lucha. Dejemos de analizar. Hay que primero tener una victoria sobre estos energúmenos que son un gobierno de ocupación y saqueo, y después discutamos todo lo que tengamos que discutir. Después vemos si es Axel, si es Massa, después vemos, después discutimos. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto confederal, después discutimos. Pero ahora no es tiempo de discutir, es tiempo de unir y combatir. Bueno, gracias Santiago. No, gracias a siempre ustedes. un placer escucharte. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a 21 Para horas. seguir combatiendo este invierno liberal. Sí, de verdad. Invierno nuclear es este. Viva Perón, carajo. Nos vemos, viva